estético. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a, aprovechando este artificio aparatológico que tenemos hoy con las computadoras, vamos a referirnos al caso de los poltergeist. Recuerdan que les comenté que la actividad poltergeist tiene un filón clínico. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver y por qué, ¿no? Bueno, justamente una de las características del fenómeno de actividad psicoquinética espontánea tiene que ver con el hecho de que aquella persona de quien se sospecha es el productor o el que manifiesta este tipo de actividad psíquica descontrolada y que produce entonces los desplazamientos de piedras, movimientos de objetos y cosas por el estilo. Incluso en la antigüedad, aquí, bueno, lo van a poder ver luego, episodios de esta naturaleza siempre fueron, curiosamente, motivo de reportes periodísticos. O sea que la prensa también tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, cuando se ocurren estos episodios, parece ser un atractivo periodístico el hecho de ir y recoger este testimonio. Yo recuerdo hace muchos años, en la década del 40, en la zona de Barracas, no muy lejos de aquí, había una casa en el que el diario La Razón de la época reportaba como una casa embrujada o una casa plagada de espíritus, en donde supuestamente los habitantes se veían sorprendidos por piedras que caían de ninguna parte, digamos, en el lenguaje periodístico, para hacerlo más sensacionalista, y que la casa necesitaba un cura para ser exorcizada. Era evidente de que las características de ese fenómeno se asemejan a estas historias y a esta en particular que vamos a ver hoy, que tiene que ver con estos fenómenos en torno a actividad psicoquinética de esta naturaleza. Cuando este medio periodístico, lo digo además porque en una de las viejas revistas espíritas que estuve revisando a propósito del libro Entre Médicos y Mediums, en la misma fecha los espiritistas reportan ese episodio, ¿sí? Y hablan claramente de un espíritu perturbado que se encuentra en el lugar y que para llamar la atención produce ese tipo de fenómenos. Hoy en día sabemos que en rigor hay una gran distinción entre esta forma de actividad psicoquinética espontánea, que es producto de un sujeto epicentro, a veces un adolescente o un individuo que vive en ese sitio, y que produce en forma espontánea esta actividad, a diferencia de lo que llamamos haunting o apariciones o fenómenos fantasmales o cierto tipo de episodios, pero más conectados, que a veces están asociados, por ejemplo, a sensación de presencia, apariciones, sombras, olores nauseabundos, ¿no? O lo que hoy popularmente llamamos malas energías o cosas similares, que están siempre asociadas con una actividad de orden espiritual, ¿sí? Para lo cual de tanto en tanto aparecen curanderos, limpiadores de casas, ¿no? Y cosas por el estilo, para neutralizar esa fuerza, expulsarla, como si fuera una especie de exorcismo a la casa o cosa similar. Ahora bien, digo esto y pongo el énfasis en esto porque, por ejemplo, popularmente en el cine, en la cinematografía, el caso más acabado de esto es, por ejemplo, la película Poltergeist. ¿Ustedes recuerdan la película? Años 80, Steven Spielberg produce una película que en rigor fue un ícono de la cinematografía, donde una niñita muy bonita, la rubiecita, que luego murió, llamada Heather O'Rourke, esta nena era el epicentro de una serie de fenómenos en su entorno. El argumento de la película es muy interesante, es muy sugestivo. Además, Steven Spielberg se hizo asesorar por parapsicólogos y expertos en torno a estas cuestiones. Y el argumento de la película, todos recordábamos la nena hablando al televisor, que es el ruido blanco, ¿no? Y toda una cuestión. Pero hay un dato interesante en esa película. En rigor ese no es un poltergeist, porque es esto que vamos a ver ahora. Pero en la película se muestra que el argumento central, no sé si lo recordarán, trataba de un empresario inmobiliario que adquiere una parcela del terreno y que luego se da cuenta que su dueño había adquirido por muy bajo precio esa parcela de terreno a causa de que, en forma ilegal, habían levantado las lápidas de ese terreno, que era un cementerio
digamos, abandonado, pero salía más barato, digamos, levantar las lápidas y construir arriba que trasladarse a otro sitio que tenía otros valores. En torno a ese argumento, entonces, el propietario de una de las casas en donde residían un grupo de personas que antiguamente habían sido asesinadas por un supuesto reverendo o cosa por el estilo, que había, digamos, un psicópata que había enviado a matar a un grupo de personas cuyas almas estaban enterradas en ese sitio. Es una tradición, sobre todo en muchas comunidades indígenas americanas, sobre las cuales hay leyes que protegen los cementerios indios abandonados donde no se hacen construcciones y que se mantiene ese territorio evitando de que se hagan construcciones o pasen autopistas o cosas por el estilo. Es interesante porque el argumento de la película está justamente basado en el incumplimiento de esa norma, en haber construido sin informar a los habitantes de la casa que ese lugar había sido un cementerio antiguo. En consecuencia, la niña comienza a tener una serie de experiencias, al principio con el televisor, como recordamos, y voces y cosas, hasta que las entidades se enamoran o se enganchan con la niña, como que la secuestran, porque la niña tenía condiciones, entre otras cosas, de medium, aunque no era medium, pero digo, tenía cierto tipo de sensibilidad especial. Hay una escena que sí es típicamente poltergeist, en donde la mamá le muestra al marido como colocando una silla, la silla se desplaza sola. Ese sí sería como un cameo en algún punto de lo que sería un verdadero fenómeno poltergeist, en el sentido de que ocurre un fenómeno de orden físico que tiene que ver con este desplazamiento de muebles, pero se ve como un detalle menor que luego se olvida. El argumento de la película pone mucho énfasis en la aparición de una figura extravagante, una peticita medium llamada Tangina, ¿no?, que aparece en el escenario, no con el propósito, digamos, de expulsar a las entidades, esto es interesante, sino más bien dialogar con ellas, en lugar de tirarles saumerios, en lugar de hacer humo, prender velas, ¿no?, con el propósito de expulsarlo. El propósito de la medium, la viejita esta Tangina, era dialogar con estas entidades para persuadirlas de que se fueran de ese lugar porque no era su sitio. Pero el problema era que sí era su sitio, porque se había construido ilegalmente allí. En consecuencia, bueno, hay todo un proceso de negociación, los espíritus, entre comillas, secuestran a la niña, la llevan a una supuesta quinta o cuarta dimensión, y luego viene toda esta cosa fantástica, ¿no?, del rescate, ¿no?, de la niña. Y si uno ve la película, véanla, debe estar en YouTube y en algún streaming así, y rescatar a la niña, bueno, y ahí un poco hace el cierre de la película. La figura de la medium, esta Tangina, es una peticita extravagante, muy empoderada, muy segura de sí misma, que sabe lo que hace, aunque los miembros del padre y la madre no le creen, pero después están convencidos de su condición mediúmnica. Y lo que en algún punto presenta la película es esta idea de que hay efectivamente entidades que producen actividad psicogenética y así. En Brasil y en muchos otros países también se ha escrito abundantemente sobre esta cuestión. Incluso hay quienes argumentan, pero bueno, es todo un tema de discusión, que la actividad poltergeist, en rigor, se puede corresponder a entidades o espíritus o cosas por el estilo que utilizan al sujeto epicentro como si fuera un medium. Entonces, por intermedio de esa figura es que se producen esos fenómenos. No hay una, no hay una actividad psicoquinética por parte de la persona, sino que el individuo sería como una especie de medium, ¿no?, que está funcionando como epicentro sencillamente porque es el más sensitivo de toda la familia. En consecuencia, cuando él está presente ocurren los fenómenos, y cuando no está presente, está ausente, los fenómenos aparecen porque no está el canal de comunicación de esos espíritus. Por decirlo en algún punto, hasta podría razonar más razonable que la parapsicología, que no plantea la idea de espíritus, por lo menos no en esta instancia, y sí plantea que el individuo es, por su naturaleza, el epicentro de esta actividad, pero cuyas causas, y ahora vamos a verlo en detalle, involucran cuestiones que hacen a ira reprimida, baja tolerancia a la frustración, llamada de atención, cuestiones de orden sexual, libidinal, ¿no?, que
también reprimidas se expresan bajo la forma de esa actividad psicoquinética y así. Decime. No, que en el libro de Alan Kardec, Sí. Medius, nombra eso, que es como que los espíritus Claro. como que tienen una misma vibración y a través del medium hacen que muevan cosas. Exactamente, tal cual, sí. Ya viene ya viene de la propia orientación kardecista, ¿no? Esta idea de que el sujeto epicentro, pero cuando nos referimos a la cuestión de orden clínico, nos referimos al hecho, y lo van a ver luego en el caso de Andrés Denier, que lo vamos a discutir, que es el caso que les voy a presentar, lo que aparece como interesante en estos episodios es que el individuo que es víctima de esta actividad no es consciente de que él produce esos fenómenos. Y en todos los casos, no solamente este que vamos a ver, sino a nivel internacional, en muchos casos estudiados, no se ve la idea de que yo provoco. No obstante lo cual a veces da la sensación de que quien es el epicentro de esta actividad siente como cierta satisfacción por lo que está ocurriendo. Y este estrellato, digamos... No se asusta. ¿Cómo? No se asusta. Este estrellato del que es protagonista de alguna manera, es como que lo deja satisfecho, ¿no? Como que la llamada de atención funcionó, pero todo parece ocurrir inconscientemente. Otros, por el contrario, rechazan esta posibilidad y evitan, ¿no?, que ser, digamos, los chivos expiatorios, ¿no?, de esta actividad psicoquinética. La actividad poltergeist es un fenómeno muy curioso en el sentido de que funciona de una manera más o menos equivalente a una gripe. O sea, tiene un punto de actividad, como vamos a ver luego en el caso de Denier, en donde la familia, sobre todo la mamá, que fue la que más siguió casi por momentos como si fuera una experta investigadora, tomó una hoja y comenzó a poner el número de piedras caídas y las horas y al día y el momento en que esto ocurría. De modo que incluso si lo trasladara a un Excel, podría claramente hacer una curva. Y efectivamente, hubo un periodo de altísima actividad psicoquinética, manifestada sobre todo por estas que luego van a ver, estas piedras que impactan sobre los vidrios, solamente los vidrios, no dañan a nadie. Algunas con trayectoria entrecomilladamente imposible, como por ejemplo entrar por aquí, girar y romper la cámara, ¿sí? De modo que, en términos generales, lo que ocurre con un episodio poltergeist es que la actividad psicoquinética, por un momento parece descontrolada, pero por otra parte parece tener un carácter inteligente. No daña a las personas, pero sí rompe los vidrios. Al romper un vidrio hace un estruendo y llama la atención. En consecuencia, hay como una lógica interna en los episodios. Cuando estos fenómenos ocurren, por lo general, no hay forma de detenerlos. Lamentablemente, estos fenómenos van a tener un pico de actividad y luego van a ir declinando en términos de una disminución progresiva y lenta de los episodios de roturas y anomalías y cosas por el estilo, hasta que un día desaparecen, se van espaciando y desaparecen totalmente, ¿sí? No hay, entrecomilladamente, una cura, pero muchos investigadores lo que han hecho es tomar a algunas de estas personas, conversar con ellos, hacer una reunión familiar. En otros contextos, por ejemplo, religiosos, algunas personas hacen grupos de oración, ¿no? Y si son presbiterianos o evangélicos o de algún grupo protestante americano, por ejemplo, se convoca a la familia y a los miembros de una comunidad religiosa, y va el pastor o el presbítero y hace una oración y entonces pide por el alma supuestamente de la persona que está allí, y todo eso, toda esa movida religiosa, ese intento de curar la casa, puede también aparecer, no sé, algún sanador o gente incluso saumereando, lo que fuera, pero más allá de cualquiera de los rituales que se practiquen, lo cierto es que las personas, digamos, por momentos, cohesionan su grupo social o familiar, y en consecuencia esto genera un cambio sistémico en la familia. Vos no sos sistémica, ¿no? No. Sí. Ah, sí. Ah, Sí, bueno. psicoanalista. Ah, perfecto, listo. Entonces entendés claramente la lógica de esta cuestión. O sea, en algún punto, cuando los miembros de la familia, que estaban un poco descompuestos, un poco, digamos, disociados entre sí, cohesionan y comienzan a prestar atención a este sujeto que por alguna causa, vamos a decir patognomónica, es el productor de esta actividad psicoquinética,
esto cambia radicalmente el eje familiar y hay una suerte de reconstitución. Por ejemplo, supongamos que la familia o el matrimonio estaba a punto de divorciarse. Bueno, esto los unió más, ¿sí? Entonces se comienzan a producir una serie de cambios en la comunicación, en la forma. Algunos de estos testimonios, casi la mayoría, por el grado de sensacionalismo, por la forma en que se manifiestan los fenómenos, porque son inocultables, o sea, los vecinos, la gente, o sea, comienza efectivamente a masificarse en la comunidad, y entonces comienza a adquirir notoriedad pública, y además la cualidad sobrenatural del testimonio. Entonces, no sé si habrán visto, por ejemplo, la película El Poltergeist de Enfield, en Inglaterra, de la que se inspiró El Conjuro, no recuerdo, la 2, la 3, que luego va el matrimonio Warren, ¿no? Pero ya el caso había sido tomado por medios de prensa, y ¿quiénes habían sido, curiosamente, los primeros testigos? Por fuera de la familia, la policía. Yo recuerdo hace algunos años, en un congreso que asistí en Curitiba, en Brasil, al sur de Brasil, Santa Catarina, había una facultad espírita. Allí hay muchas facultades confesionales espiritistas, y ellos tenían un instituto de parapsicología, y me invitaron a participar, pero como todos los brasileños, bien, todos así, majestuosos, a lo grande, y bueno, me habían invitado, me llevaron a participar de un simposio, de una conferencia, y así, y uno de los miembros, estaban seccionados, esto hace muchos años, era 20 y pico de años, 20 años, y uno de ellos estaba seccionado, el instituto estaba seccionado en diferentes institutos de enseñanza, de investigación, y había un sector dedicado específicamente a hacer lo que podría ser el equivalente a un cazafantasma. O sea, iban con equipos, aparatos, sensores, animales, incluso mediums, y uno de los miembros del grupo era la esposa del jefe de policía de la ciudad de Curitiba. O sea, un capo de la policía. Y entonces una de las cosas que esta mujer, entre otras cosas, me informaba, y para mi sorpresa, era que habían creado un reglamento interno en el caso de que hubiera algún episodio de esta naturaleza. La policía estaba obligada a informar, no solamente si informaba a los medios de prensa, bueno, listo, pero también debía informarles a ellos, ¿no? Así como casos de apariciones o fenómenos de cualquier naturaleza extraños, ellos tenían que reportarlo, y efectivamente había casos donde algunas familias comenzaban a tener estos episodios y los primeros que iban eran los parapsicólogos. ¿Por qué? Porque en estos casos también los primeros testigos, no siempre los más confiables, pero sí los más verídicos en cuanto a la naturaleza más impresionante, más intensa del fenómeno poltergeist, es la propia policía. No sé si recordarán, en el año 94 hubo un famoso caso en General Madariaga, del que estuvo el padre Quevedo en su momento, desfilaron varios parapsicólogos, el tema lo llevó en ese entonces, hora clave, Mariano Grondona, no sé si pasó por Susana Jiménez. Bueno, la cuestión es que sí, Diario Clarín, que estaba en su hegemonía absoluta, en su momento publicó una serie de notas en primera plana siguiendo el caso, más o menos como ahora seguía el caso de Loan. Bueno, imagínense ese caso. Todo el mundo hablaba de ese fenómeno. Y lo curioso del caso es que uno de los testigos, yo después, como 10, 12 años después, ya con Infinito, el tema ya se había terminado, año 2000, yo viajé a General Madariaga y entrevistamos a algunos testigos. Y me pareció realmente muy serio, no quería dar testimonio, pero después unos productores lo convencieron y estuve en esa entrevista. Y lo que me resultó notable era, digamos, el grado de confiabilidad que tenía el tipo, que no creía en lo paranormal, pero dijo: yo vi un grupo de escobas y tachos de basura salir disparados en el aire sin que nadie los tocara, y flotar en el aire unos trapos de piso y una serie de cosas que son, digamos, típicas en una casilla de una familia que eran la abuela, la madre y el chiquito, me acuerdo se llamaba Nahuel, que ahora es un nombre grande, que tendría en ese momento 12 años. Bueno, en torno a este episodio, toda la prensa argentina y los medios nacionales fueron, más o menos como van a ver luego con el caso de Daniel, fueron un poco en búsqueda de la famosa casa embrujada de General Madariaga. Yo todavía conservo los recortes periodísticos de la época y todo.
Y si lo googlean en internet seguramente van a encontrar algunas cosas de alguien que grabó y subió. Pero lo interesante del caso era que los principales testigos siempre eran bomberos y policías. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve fenómenos de esta naturaleza, lo primero que hace es llamar a la policía. O si hay una combustión espontánea, llaman a los bomberos. Otro caso en Corrientes, un curso en Cuatía, me acuerdo también. Yo no fui, fue un colega y muy generosamente me envió documentación, bueno, un caso muy impresionante que después lo voy a comentar. Pero lo interesante en términos generales para entender la historia es que en muchos casos, en rigor, parece ser de que cuando ocurre este episodio e interviene algún agente psicológico, terapéutico, religioso, el fenómeno comienza de alguna manera a declinar, o declina rápidamente, justamente porque el ritual psicológico, la terapia por ejemplo, o el ritual religioso, o sea, alguna intervención de orden religiosa, produce una disminución sintomática del fenómeno en sí mismo. Es como si un curandero, claro, un curandero sobre una culebrilla. ¿Se entiende? En consecuencia, digamos, la dinámica del fenómeno, como yo les informaba a les daba poco modo de devolución, porque claro, la familia estaba buscando una solución. Van a ver qué tipo de soluciones ellos buscaban. Eso después lo vamos a llevar a la discusión cuando termine el video. Pero digo, en términos generales, lo que suena como un dato relevante, y en todos los casos examinados en otros países también, lo que suena relevante es la psicología del epicentro y las características de la familia. O sea, no es un fenómeno que ocurre en la casa de una persona soltera, a donde no hay nada. También es un fenómeno, sobre todo, muy curioso, porque, por supuesto, en este momento, hoy día, ahora mismo, debe haber miles de familias en situaciones de crisis intrafamiliar y no ocurre ningún fenómeno de poltergeist, por lo menos no aparentemente en principio. Pero lo cierto es que apenas el fenómeno escapa de las fronteras del hogar, esto ya es como de dominio público. Entonces los medios, los sacerdotes, los parapsicólogos, ¿no?, comienzan a desfilar y a hacer especulaciones, y que en casi todos los casos hemos visto historias bastante similares. Por eso, no lo van a ver, pero un poco a modo de ejemplo, el caso es que muchas de estas historias se vienen relatando desde tiempos medievales, pero desde el siglo XVIII en adelante hay una enorme colección de casuística con una muy variable interpretación de casos en términos de la forma en que el fenómeno ocurre, los movimientos de los objetos, qué cosa, por ejemplo, una familia que de repente ve que todos los muebles de la casa se dan vuelta, ¿no? O sea, fenómenos que son realmente increíbles, ¿no? Algunos están fotografiados o dibujados, ¿no? Vieron que los viejos periódicos del siglo XIX no había fotografía, entonces publicaban dibujos, entonces se dibujaba como un grabado. Lo interesante de todas estas manifestaciones es que en algunos casos estos fenómenos han logrado ser fotografiados. Fíjense, no sé si lo verán, aquí hay una mamá con su bebé y de repente se ve como un posturero, una tijera, pum, que se levanta en el aire. Y el caso Enfield, que es el de Inglaterra, el que se inspiró la película El Conjuro, una de ellas, donde aparece el tema de la monja, bueno, todo un tema que después hicieron una serie de películas por ese lado. Recuerden que los Warren, ¿no?, o sea, el matrimonio era ella una medium y él un investigador, ¿no? La comunidad parapsicológica nunca lo respetó, a decir verdad, se hicieron famosos, pero ahora, pero históricamente, hasta cuando él estaba vivo, no era gente del todo respetable. Por momentos se llamaban a sí mismos demonólogos, exorcistas, parapsicólogos, bueno, una cosa poco bizarra. Escribieron varios libros, algunos traducidos al español, no sé si acá se publicó, uno se llamaba Expediente Warren, creo, y ahí es donde se reportan todos estos casos que luego fueron llevados al cine. Pero lo interesante de este testimonio es que una de las nenas no solamente producía estas manifestaciones, sino que ella misma cambiaba el tono de su voz, parecía poseída, ¿no?, obsesada por una entidad y cosas por el estilo. Bueno, ese es un poco el episodio. Y uno de los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas visitó el lugar, que sería como el equivalente a nuestro instituto. Visitó el lugar, hizo entrevistas, pero el caso ya había sido tomado por la prensa. Lo mismo en España. Vean la película por Netflix, Fenómenas, que es un equipo de 3 mujeres y un cura que van, bueno, yo conocí al cura, el padre Pilón, además era radiestesista,
y a las investigadoras, mediums que son del equipo, no sé si lo viste, la película, se llama Fenómenos, una película española, trabaja Belén Rueda y otros, que representan a este grupo, ¿no? La película es media cómica, sensacionalista, pero ellas firmaron la autorización para que aprobaran, no lo hicieron así como una biopic no autorizada, sino que aprobaron todo para que se hiciera. Pero sale bastante bien, tiene un tono de comicidad, pero digamos, los roles están muy bien representados y algunos de los fenómenos y así, un poco cinematográficos, pero como siempre, si no la gente se aburriría, pero está un poco en línea con esa idea, ¿no? Lo interesante de todos estos episodios de actividad psicokinética y así, es que siempre apuntan a un miembro de la casa, a una persona que ocasionalmente comienza a producir este tipo de fenómenos. Algunos estudios muestran que por lo general suelen ser adolescentes, indistintamente si son hombres o mujeres, y algunos durante su pubertad. Esto ha dado lugar a especulaciones respecto a cuestiones de origen sexual, o la represión sexual, o algún tipo de conducta, sobre todo el caso de Beñat que vamos a ver luego, violencia reprimida o una situación familiar de extrema tensión, etc., produce como una válvula de escape esta forma de energía psicoquinética que en lugar de atacar a los padres o a los hermanos o a algún miembro de la familia, esto se expresa a través, es una forma de expresión a través de esta forma psicoquinética en donde estallan las lamparitas, se rompen los vidrios, vuelan objetos, ¿no? Y fenómenos de esta naturaleza. En términos generales, perdón porque miro para no perder ningún detalle, en términos generales, bueno, hablamos de epicentro, también se lo llama agente poltergeist o epicentro poltergeist, pero en términos generales los fenómenos pueden involucrar fundamentalmente 4 o 5 características. Todos son fenómenos físicos, en ningún momento, y esto es notable para distinguirlo de un haunting, es notable que no hay ningún reporte de fantasmas, ni de apariciones, nada por el estilo. Siempre son efectos físicos, movimientos, desplazamientos, levitaciones de piedras, muebles, sillas, platos que estallan, aparatos eléctricos o electrónicos que se descomponen todos al mismo tiempo o dejan de funcionar, un bajón de tensión. Estos fenómenos no son solamente vistos en las casas. Esto yo lo encontré cuando entrevistaba a las enfermeras en los hospitales, en las clínicas, en las ambulancias. Hay un caso que siempre me llamó la atención, no sé si tiene que ver con el poltergeist, pero es muy raro, de un caso de un suicida que se arroja de un edificio, creo que por Belgrano, por ahí, vengo de edificios altos, se arroja, entrecomilladamente sobrevive, queda con un estado prácticamente a punto de morir, y la ambulancia que lo rescata, cuando va para hacer una reanimación, le pone los electrodos y la persona cuando le van a cargan el equipo, cuando le van a hacer el RCP eléctrico, el aparato se detiene. Ahora, lo interesante es la conclusión de la enfermera, de la médica a cargo. En un momento determinado vuelven a cargar el equipo, el tipo dice, ¿qué pasó? Vuelven a cargar, cuando lo van a poner, se queda sin energía. No puede ser. Van nuevamente otra vez, vuelven a prender el equipo, lo cargan, lo vuelven a poner, se queda sin nada. Cuando lo van a hacer por cuarta y última vez, el tipo muere. Entonces la médica me dice, cuando te querés morir, te morís. Como diciendo, de alguna forma, ¿no? Esto era más que claro, de alguna manera, el equipo digamos, dejó de funcionar porque, digamos, había algo ahí que no quería ser rescatado, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bien, esta cuestión nos sorprendió mucho más cuando, en torno a una serie de trabajos de investigación que hacíamos en esa época con lápiz y papel, haciendo encuestas, luego hicimos lo mismo y funcionó mucho mejor, claro, con internet, aunque el problema era que los que respondían, era la crítica que siempre se nos hacía, ¿no? Los que respondían siempre pertenecían al palo de lo paranormal. En cambio, la encuesta, digamos, de lápiz y papel caía en manos de cualquier persona, no solamente alguien que estaba a favor de lo paranormal, ¿no?
Pero una cosa interesante del testimonio era que había 3 o 4 preguntas que habíamos puesto. Una era sobre objetos que estallan sin causa aparente, vidrios, porcelanas, ese tipo de platos, cosas así, combustiones espontáneas y desplazamientos de objetos, que pueden ser piedras u otros objetos de la casa. Y hubo por lo menos un 20% de personas que dijeron que, de forma inexplicable, o por lo menos sin causa aparente, estos objetos se habían encontrado en un lugar distinto, o cosa por el estilo. Lo cual genera esta idea de lo que nosotros llamamos el micropoltergeist. O sea, los poltergeists serían estos bien intensos, bien públicos, ¿no? Bien que escapan de la frontera. Ahora, estos otros, nadie los reporta, nadie los informa. Entonces como que quedan como episodios aislados, por lo cual uno podría pensar que el fenómeno poltergeist que uno ve en los documentales o en la literatura o en estos casos que examinamos son aquellos que tienen una magnitud o que, digamos, se derraman de su recipiente doméstico, hogareño. Pero sin embargo hay muchos casos e historias de personas que viven episodios similares, a lo mejor una sola vez en su vida, y que claramente este fenómeno, por lo menos la forma en que se manifiesta, por su intensidad, ciertamente son fenómenos raros, son fenómenos inusuales, pero no son clasificables por su frecuencia, por la diversidad de fenómenos, etc., dentro de la categoría de fenómenos que incluirían un poltergeist. ¿Por qué? Porque en términos generales estos fenómenos siempre se manifiestan bajo casi en la mayoría de los casos de una sola forma, ¿sí? O sea, si son roturas, son solamente roturas, y de muy diversas formas, siempre de forma, entre comillas, inexplicable. O sea, no pueden ser atribuidos a un accidente, una torpeza, una casualidad, una coincidencia, ni cosa por el estilo, ¿sí? O sea, sí, y además está de alguna manera asociado a la presencia de una persona que físicamente no se movió, pero que en su entorno ocurrió ese episodio. ¿Se entiende? Entonces, desde este lugar, desde este punto, la idea es que cuando comienzan a ocurrir estos episodios, es falso de que, así como quizá podamos ver en una película, ocurren, por ejemplo, desplazamiento de piedras, combustiones espontáneas y los aparatos eléctricos no funcionan. No. O es todo lo eléctrico, o son todas piedras, o son todos combustiones, ¿sí? O sea, se pueden manifestar, pero siempre dentro de una categoría específica de efecto anómalo. Y dentro de esa categoría de efecto anómalo existen, bueno, desplazamientos inusuales, momentos específicos donde las piedras, objetos específicos donde las piedras golpean y así. El caso de Kurusu-Kuatia es el que más me llamó la atención. No lo vi personalmente, pero me lo reportó un colega que vivía en la zona, que le interesaba el tema y que nos contactó un poco buscando ayuda, buscando un protocolo de investigación, algo desde lo cual avanzar. Llegó tarde, ya el caso había sido explotado por los medios, como ocurren muchos de estos testimonios, a veces se ridiculizan, se patologiza a la familia. El caso de Benier, el jefe de servicio psiquiátrico de Córdoba, dijo que era una familia psicótica, una cosa así, muy desangrada, ¿no? Y en un momento determinado, este colega de Kurusu-Kuatia me dijo: mire, Parra, yo llegué tarde, la verdad que pude tomar testimonios de un vecino, de un familiar y así, pero le voy a contar qué es lo que más nos sorprendió cuando entrevisté a un bombero, al jefe del cuerpo de bomberos de Curuzú, de esa época. Estamos hablando de quizá 2008, 2009. En un momento determinado, ellos reciben la llamada de una familia cuya casa se incendiaba. Pero cuando llegan al lugar, lo que más les llamó la atención a los bomberos, y ahí la cualidad anómala del caso, era que cuando llegaron había focos ígneos, o sea, pequeños incendios aislados, y no había nadie que prendiera fuego. O sea, los objetos se prendían fuego por sí solos. No es alguien que prendía fuego, no es un escape de gas, no es una cocina, no es nada. Apareció en fuego. Y lo que más llamó, y el jefe de bomberos, lo que más nos llamó la atención es que estábamos en la casa donde estaba un armario cerrado bajo llave, la llave no estaba accesible a nadie, y ahí adentro se prendían fuegos, espontáneamente.
Incluso, dice, mi gente se asustó, estaban como aterrados por los episodios. Pero una de las cosas más notables es cuando le informan a él qué objetos se habían quemado. Los objetos que se habían quemado eran un colchón, ropa masculina y objetos de uso personal del padrastro de una niña de 14 años que vivía en esa casilla, muy pobre por cierto, pero que al tiempo recibió una acusación de abuso sexual por parte de la madre, que supuestamente había descubierto el hecho. Y acá entraba cierta lógica. ¿Por qué? Porque la chica era víctima de abuso sexual, efectivamente, ya Cámara Gesell lo declara. El problema era que la presunción era que todos los objetos que entraban en combustión eran un colchón, una cama, ropa interior del hombre, y el ropero, y objetos de uso personal del hombre. Ni de la mujer ni de la niña. Entonces la primera deducción que se nos ocurre pensar es, claramente, esta chica no podía, porque estaba amenazada, lo que fuera, informar a su mamá o a la policía o cosas por el estilo, entonces de alguna manera se producían en forma inconsciente estas combustiones en estos lugares, ¿sí? Y era una hipótesis fascinante, si uno pudiera hacer un seguimiento de esta interpretación. ¿Se entiende hasta acá? O sea, efectivamente, la chica era abusada, no se podía defender, pero su válvula de escape era: te quemo las cosas, ¿no? De alguna forma. No lo hacía consciente, por supuesto, era parte de un engranaje de situaciones en donde uno no sabe hasta dónde esto puede llegar a terminar, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista paranormal, pero estaban abiertas, digamos, las tres capas las tres patas de la cuestión. ¿Y después qué pasó? Después eso ya se normalizó, digamos, él no pudo hacer un mayor seguimiento. No sé qué habrá pasado, ni siquiera el día de hoy. Supongo que esa chica ahora será una mujer grande, no sé. Pero no, la mayoría de estos testimonios se diluyen. Yo tengo contacto, luego los voy a comentar, con la familia Benier, y ellos no reportaron nunca más ningún episodio de movimientos de piedras, ni de rupturas, ni de nada. El chico es un hombre grande, claro, tiene más de 30 y pico, pero todo quedó ahí, digamos. Quedó ahí, exacto, tal cual. Cuando hablamos de una, entre comillas, y viene al caso el tema de la clínica, entre comillas, por el hecho de que, claramente, aunque ciertamente puede ser frustrante para la familia sentir de que, digamos, el caso no tiene una solución en términos de, bueno, el fenómeno se termina, ¿no? Como si uno pudiera espantar o expulsar un fantasma o esa cosa que perturba al núcleo familiar. Lo que parecía interesante era el hecho de que cuando este episodio fue declinando, yo le dije a la madre, le dije, mire, en la literatura, hasta lo mucho o lo poco que sé, el punto es que esto no tiene cura, va a continuar por un tiempo más y luego va a desaparecer. O sea, quédense tranquilos porque normalmente este es el comportamiento típico de un fenómeno poltergeist. No es que uno va con saumerio, no es que uno va con curas, ni con curar la casa, porque no es la casa. Era él. Y esto aparece en el testimonio de uno de los vecinos, que es muy simple, ¿no? Y que termina diciendo, no es la casa, no es la casa que está enferma o que hay algo, es él, es el chico, ¿no? O sea, está muy bien configurado, por eso el caso poltergeist es un fenómeno que tiene una serie de aristas y una serie de características sociales, familiares, además de todo lo paranormal, que es lo que nos llama la atención, que lo convierte en un fenómeno único como cualidad y que desde el punto de vista clínico lo que presenta es esta cuestión claramente, vamos a decir, psicoanalítica, psicodinámica, ¿no? En donde se presentan una serie de factores, ya no solamente del orden físico, paranormal, parafísico, sino también desde el punto de vista del contexto familiar, de las cualidades psicológicas de las personas que son protagonistas. No me refiero al caso que vamos a ver luego, sino concretamente a la mayoría de los testimonios. ¿Y qué problema tenía el chico que podría hacer que...? Lo vamos a ver luego en el documental, pero el chico tiene un cuadro de
psicosis, retraso mental, epilepsia. Es un supermercado de patologías. Si vos me preguntás, esto es difícil de responder, si vos me preguntás cuál de todos estas patologías es la disparadora del fenómeno, no, la verdad que lo ignoro. Pero definitivamente, por ejemplo, el cuadro epiléptico está muy conectado con otros casos donde también había lesiones epilépticas. Ahora, ¿qué tiene que ver la epilepsia con la? Que en definitiva es una lesión cerebral. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la actividad psicogenética? Es difícil de establecer. Casi no hay estudios sobre esta cuestión. De modo que es muy difícil, además es muy difícil de investigar. Yo incluso llevé una vez un equipo para hacer una medición de actividad electrocortical. Un médico me dio los registros y todos los registros médicos dan como un chico normal, más allá de su propia patología. Con lo cual, la actividad poltergeist es un fenómeno que no se puede reducir solamente a una patología o a una crisis familiar o a una situación medioambiental, social, de género o solamente de sexualidad. Es eso y un montón de otras cosas más, seguramente, que configuran un cuadro de un individuo en particular que abre su válvula, que dentro de todo este paquete de situaciones abre una válvula de escape que no está presente en otros casos. ¿Cuántos chicos hay con epilepsia? ¿Cuántos chicos hay psicóticos, esquizofrénicos? ¿Cuántos chicos hay con represiones de todo tipo? ¿Cuántos chicos se portan mal? Y sin embargo ninguno produce un poltergeist, ¿se entiende? Bueno, hasta uno podría pensar de que eso es parte de la naturaleza de muchos adolescentes en una etapa de su vida. No ocurre entre gente grande, ¿no? Siempre los episodios involucran un contexto familiar y un puber o adolescente, o una etapa específica, tanto hombres como mujeres, y el fenómeno tiende a ser... Hay el caso Rosenheim en Alemania, que era específicamente el sistema eléctrico, y fueron de las empresas alemanas de esa época, ¿no? Los años fines de los 60. Las principales empresas alemanas para medir corriente eléctrica, porque no podían entender cómo ocurrían uno de los fenómenos más extraños, la pulsación del teléfono a un determinado número, que nunca pudieron descubrir cuál estaba por encima de la... O sea, se habrían marcado, por ejemplo, 1500 llamados en apenas un minuto, lo cual era técnicamente imposible. Entonces, dice, pero ¿cómo puede ocurrir este fenómeno? Estamos hablando de la telefonía analógica antigua, ¿no? La de disco. Claro. No hay forma de marcar en un minuto 1500 llamadas. No hay manera. Y Alejandro, ¿suele haber un simbolismo en el tipo de categoría que se expresa el fenómeno con lo que está viviendo la familia o con lo que está viviendo la persona? Dame un ejemplo. Y por ejemplo, el teléfono, un tema de comunicación, por ejemplo. Podría ser, sí. El caso de las piedras es, el caso de las piedras es muy típico de agresión, y agresión inconsciente. No puedo destruir a mi familia, no puedo matarlos, pero llamo la atención con esto. Es muy interesante cuando llegamos por primera vez, el chico veía las cámaras, veía que él hacía una entrevista a los padres, a él mismo, a los vecinos, el documental que salió luego, claro, se sentía empoderado. Bueno, todo ese llamado de atención produjo luego un efecto, no solamente en Río Tercero, en la ciudad, que conoció toda la comunidad, que imagínense que no es muy grande, conoció la historia, sino que luego repercutió en los medios provinciales y luego primero en los medios nacionales. O sea, lo emitimos por Infinito, en esa época yo trabajaba en la producción documental de Infinito. Repercutió en la televisión de cable, por decirlo así, a nivel nacional, y luego tuvo repercusión en La Voz del Interior de Córdoba, y luego hizo eco en la prensa nacional. De acuerdo, Caiga quien caiga. Hizo Pergolini y compañía, hizo una parodia del caso, ¿no? Hubo cosas. La mamá me llamó a la hora del programa, molesta por las parodias y los chistes y cosas por el estilo. Ellos fueron víctimas de muchas agresiones, pero yo les dije, miren,
No sé qué repercusión, no sé qué eco puede llegar a tener este caso, pero ustedes que asumían el riesgo, nosotros lo vamos a tratar con absoluta seriedad, y así fue. Ahora el documental, hasta el mismo Fabio Serpa quedó impresionado. Hicimos 3 programas sobre el caso, top de audiencia, del canal de cable de esa época. Lo veía todo el mundo, lo repitieron en la noche por el pedido de la gente, no, fue impresionante. Y bueno, ese tipo de testimonios, el único que lo subió en YouTube fui yo, porque después no hay otro que haya subido, ahora está en YouTube, pero con no sé cuántos cientos de visitas, todavía lo tengo. Pero yo quiero que lo vean, porque verlo acá y discutirlo acá les va a dar una connotación totalmente, digamos, muy distinta de cualquier otra forma. Les va a permitir reflexionar desde otro lugar, que si no lo ve como un espectador que dice, bueno, vamos a ver qué hay en la tele, ¿no? En términos generales, la mayoría de estos episodios, en rigor, están bastante pobremente investigados, sencillamente porque no hay muchos casos, o la gente no los informa. Han habido muchas historias, yo recuerdo, en los últimos años no realmente, pero en la prensa antiguamente había episodios de estas características, pero cuando salían a los medios ya las familias eran resistentes a hablar. ¿Cómo? No eran tan graves como casos así como esto, capaz que eran leves entre todos. Eran leves, eran objeto de los medios, pero la familia cuando ya ve que la cosa se desborda, automáticamente se cierran y no hablan. Yo hablé con muchos colegas españoles que suelen tener muchos de estos episodios y coinciden, me acuerdo una mesa que una vez armaron, formidable, la mayoría siempre recuerda lo frustrante que era para ellos el hecho de que las familias no quieran ya hablar porque han sido muy manoseados por los medios, incluso por los religiosos y cosas por el estilo. Ahí está la familia demoníaca, o sea, mucha estigmatización. Entonces eso, claro, produce, o sea, por más buena onda que tengas, ya no tenés acercamiento. Y eso que los que investigamos somos bastante persuasivos para tratar de inocularnos en esos testimonios. Sobre todo porque ellos tienen que estar seguros de que uno conoce el tema, no se va a burlar en el futuro, porque obviamente sí, han sido víctimas. De hecho, la mamá, el primer contacto que tuvo la mamá fue conmigo, gracias a la página de internet. Por eso yo digo, uno de los regalos más sorprendentes de la vida es haber sido testigo de una casuística de esta característica, que no es algo habitual. Y todavía hay muchas preguntas por responder. Entonces al final cuando lo vean todo, les voy a dar algunos tips de cuáles fueron las consecuencias sociales para la familia respecto a la patología que el chico tenía. Por eso se los cuento cuando vean todo el documental. Son 40 minutos, lo van a ver rápido. Perdón. Sí. Los casos que hay de Fortitude, sí, siempre se refiere primero a menores, sí, ¿cierto? Sí. Menores de edad, y segundo con patologías. En la mayoría sí, no ocurre en una familia feliz, por decirlo de algún modo. Pero en términos generales ocurre en casos en donde hay algún grado de patología. Lesiones, trastorno del sistema nervioso central, hay varios artículos sobre esto, de casos estudiados donde hay como un patrón de conducta. Muchos de estos testimonios, el problema es que se estudian fenomenológicamente, o sea, para dar cuenta de las características del fenómeno en sí mismo, ¿sí? Si son piedras, si es una cosa, si es la otra, a quién agrede, etc. Pero hay poco estudiado sobre el sujeto epicentro. ¿Ustedes recuerdan la película Carrie, sí, de Stephen King? ¿Ustedes saben que Stephen King en quién se inspiró para hacer Carrie? En el caso de Tina Reich. Tina Reich era una chica bastante complicada. Después terminó en un presidio, con una adolescencia tremenda. Pero bueno, más allá de su caso, digo porque ocurrió cuando era adolescente, pero después tuvo una vida bastante tormentosa en términos delictivos, la droga, una serie de problemas. Fue investigado por un colega nuestro, ya fallecido, llamado William Roll. Él escribió un libro llamado Poltergeist y pone el caso de Tina Reich, entre otras cosas, bueno, objetos que se movían, toda una serie de episodios.
una de las características era que Tina tenía una mamá que era una fanática religiosa y todo lo que ella decía, producía, es más, la chica ella misma fue la que llamó al Instituto de Parapsicología en Carrollton, en Georgia. La llamó y pidió ayuda y bueno, fueron, pero la madre se negó y como era menor, mató un problema, al final la convencieron, hicieron un estudio y así. Bueno, esa historia se refleja bastante bien en Carrie. No sé si recuerdan el caso de una adolescente que en su casa producía todo tipo de fenómenos, la mamá ya lo sabía, todo tipo de fenómenos, la mamá ultra fanática religiosa, y la chica, bueno, los principales problemas eran la sociabilidad de esta chica en una escuela secundaria, se burlaban de ella, no sabía lo que era una menstruación, sangraba y lloraba y no entendía qué le pasaba, bueno, nada, era toda una crisis. Sí, la habrán visto, hay dos versiones. La versión de Sissy Spacek, que fue ganadora de un Oscar, y otra versión de una actriz más moderna. Una rubia muy bonita. Sí, Chloe, algo así se llama. Hay dos versiones, inspiradas, basadas y supervisadas por Stephen King. Stephen King escribe la obra con mucha más riqueza, como siempre, que las películas. ¿Cómo? Carrie, C-A-R-R-I-E. Seguro que está subida en YouTube, es una película súper conocida. Y el libro siempre es mucho más interesante. El libro, bueno, justamente narra todo lo que la chica vivía como parte de un estilo muy reprimido de su vida personal, sobre todo sexual. Entonces la especulación de la película, o sea, del autor, es que toda esa represión contenida es lo que generaba esa disparada sobrenatural. Es interesante, porque en las dos versiones de la película se ve a Carrie en la biblioteca de su escuela secundaria, leyendo libros de parapsicología, de psicoquinesis, entonces lee el diccionario y ve qué significa. Eso se llama psicoeducación. O sea, cuando la propia persona, esto para la clínica, para el año que viene, cuando la propia víctima de todos esos episodios o de la experiencia paranormal comienza a instruirse a sí misma. Como Carrie, una chica jovencita, obviamente no tenía experiencia de ir a un curso o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba los libros de la facultad y se ponía a leer ahí lo que podía. En la versión nueva está la misma Carrie googleando en internet. Entonces ve videos y todo. Bueno, es divertido ese pasaje, ¿no? Pero en la obra original ella creo que visita a un grupo de parapsicólogos así, pero la madre no los deja pasar. Muy parecido a la historia de Tina Resch, que fue el caso, digamos, de los años fines de los 70, 68, 69, o sea que estamos hablando de hace 55 años, 56 casi. Pero bueno, este testimonio plantea la hipótesis de que las características del fenómeno psicoquinético son producto de una situación de tensión familiar, en este caso de tensión materno-filial, de una madre represora que castiga a su hija, que le inflige torturas y toda una serie, no se ve mucho en la película, pero en el libro aparece la tortura, que le hace la vida imposible, y bueno, no sé, no voy a contar el final, aunque está súper vista esta película, pero en términos generales vean el final, cómo termina toda la historia. Bueno, ahí tienen un final cinematográfico, pero como todas las películas así inspiradas en temas paranormales, la primera parte siempre es como un escalco de lo que un poco presenta la literatura y muchos investigadores que asesoran esos casos, ¿no? Como Cazafantasmas, por ejemplo, Poltergeist y así, ¿no? Están todos como inspirados en una base, vamos a decir, cierta o que tiene cierta verificabilidad, pero después, bueno, los finales son siempre cinematográficos, claro, obvio. Si no, no habría películas, si no, habría un documental. Yo tengo una ronda en mi cabeza, la causa, digamos, ya sabemos que a dónde se atañe, ¿no? Todo este tema, que es el individuo menor de edad, ¿no es cierto? Sí. Por una causal, digamos, familiar sí. Pero la causa en sí, ¿cuál sería? ¿Sería la liberación de esa energía, digamos? Claro, obvio. Sí. De un tipo de represión, digamos. Exactamente. El acto psicoquinético no es la maldición, es la liberación.
es el alivio a la frustración que el individuo experimenta. Esto estoy diciendo algo como de libro, no solamente psicoanalítico, sino también desde el punto de vista paranormal. Lo que se interpreta... En principio está esta cuestión de que esta energía psicokinética no es otra cosa que una válvula de escape. Un equivalente sintomático similar a un sueño. Cuando vos soñás con un accidente o con un abuso o con una situación de abandono, por ejemplo, que viviste en tu infancia, la repetís regularmente en sueños. Una pesadilla, un sueño de angustia. Ese sueño no es malo per se. Ese sueño no es otra cosa que tu mente liberándote de la tensión inconsciente que se generó en tu mente en esa etapa que vos de alguna manera bloqueaste, pero que inconscientemente cuando lo liberás aparecen sueños y aparece bajo la forma de un sueño de angustia, de una pesadilla, etc. Pero eso está. El sueño lo que hace es ayudarte a liberar eso que vos estás continuamente reprimiendo en la vida consciente. El caso Poltergeist tiene exactamente la misma lógica, es sintomático. Por eso Landon Fodor, que fue, bueno, conocés, un famoso psicoanalista discípulo de Freud, escribió específicamente sobre episodios parecidos a un poltergeist, pero que involucraban una medium. La famosa discusión entre Jung y Freud, que se ve en una película muy famosa que quizás hayan visto, Un método peligroso, que no ganó el Oscar, pero casi se lo lleva Viggo Mortensen, que hace de Sigmund Freud, que tiene una discusión formidable con Jung a propósito de un episodio real que se vivió, que Jung lo cuenta en un libro llamado Sueños, Imágenes, Sueños, algo así, en donde Jung cuenta la discusión entre Freud y Jung al punto tal que cuando están discutiendo en discusiones teóricas, pero se apasionaban tanto que en un momento en la biblioteca empezó a temblar, ¿no? Y creo que Jung le dice, esto debe ser parte de su libro, y esto debe ser parte de su libro porque no lo está entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, utiliza ese ruido, no sé si es accidental o qué, pero Jung se la pone a Freud y le dice, esto que acabamos de escuchar no es otra cosa, y lo escuchan 3 veces, no es otra cosa que su terquedad por entender que estos fenómenos existen, ¿no? Es un giro de biblioteca. Sí, exacto, sí, y está muy bien ejemplificado en esa película, donde se ve esa escena que es formidable, es un lujo, que está muy bien interpretada por los dos, un Freud escéptico, crítico, testarudo, que habla con Jung, que era fascinado por el tarot y por el esoterismo y por las mediums, tenía a su prima que era medium. Y bueno, y tiene esa controversia, ¿no? Cuando escuchan como un temblor en la biblioteca, Jung le dice, escuche, doctor, escuche. ¿Sí? ¿Escucha eso? Sí, ¿y? Vuelve a temblar. ¿Pero lo escuchó? Sí, bueno, ese es usted que no me está entendiendo. O sea, le atribuye a Freud el movimiento de la biblioteca, ¿no? Bueno, en ese marco, los psicoanalistas, muchos, digamos, psicoanalistas posteriores, examinaron casos poltergeist y daban, yo debo tener algún otro libro incluso y varios artículos, donde István Odios, ahora me acordé, era un húngaro, que estudió un caso en Budapest, en donde había una familia, y él hace toda una interpretación psicoanalítica de la cuestión de la represión sexual, etcétera, etcétera, y que la libido sexual se exterioriza, no recuerdo qué nombre usa, para producir los golpeteos y los movimientos de objetos y así. Con lo cual, digo, aun cuando los psicoanalistas no lo reconozcan, hay una interpretación de que hay una forma en el orden de lo reprimido que se manifiesta no solamente como un síntoma físico, una enfermedad, una parálisis, el cigarrillo, una adicción, o cualquier otra forma sintomática, sino que también hay otra forma sintomática que deriva en un fenómeno psicokinético. Como que eso está claro. Ahora, si vos me preguntás, bueno, ¿cómo el cerebro o la mente puede producir? Me mataste. No lo sé. Pero, que bueno, esa sería como la segunda gran parte, el que lo haga se lleva el Nobel, pero, como decimos. Pero bueno, esa sería un poco la lógica interna de estos episodios. Ahí cerró bien. Y la segunda cuestión que te iba a responder a propósito de esto, es la cuestión terapéutica, que es un tema crítico. Nosotros hace algunos años, ahora ya no, pero hace algunos años tenemos un grupo que
que nos interesaba, bueno, visitar lugares y así. Yo no estaba muy involucrado, era otro colega que... Y después de la entrevista venía y nos contaba un poco el cuadro de situación, si valía o no la pena iniciar un protocolo de investigación, ¿no? Solamente 2 casos de gente con apariciones, pero después un poco frustrante porque la mayoría de las personas eran muy sugestionables, había mucho pensamiento mágico, y eso un poco lo frustró y dijo, no, ya me cansé. Porque él esperaba encontrar ese caso modelo, ideal, ¿no? Y es un poco difícil. Sobre todo porque acá recibíamos muchos testimonios y gente, y yo le decía, mirá, me escribió esta persona, ¿te parece? Sí, voy. Y ya agarraba el auto, se iba, pero a veces era muy frustrante. Pero en algunos casos la idea era que, frustrante en el sentido de que llegás y no hay nada. O es mentira, o es fabulación, o es un llamado de atención, hay mucho de esto, ¿no? Yo al principio cuando me escribió la propia mamá, al principio dije, esta me está verseando, algo pasa acá, ¿no? Porque uno tiene esa cosa, ese mecanismo de defensa un poco escéptico inicialmente, pero no, después pasó lo que pasó, lo van a ver luego. Pero un poco para cerrar, hay a veces un ideal que ocasionalmente se cumple, que coloca a muchos parapsicólogos, y quizá en un futuro si les llega algún caso similar, en términos de qué es lo que debemos hacer, qué es éticamente aprobable para trabajar con una familia o con un contexto. A veces no son familias, a veces han habido casos de negocios, de locales comerciales, en donde ocurren episodios de esta característica, como por ejemplo en Miami, el famoso caso de la juguetería, no recuerdo el nombre ahora, pero también las cajas de juguetes se caían, hay un documental que muestra así, muy divertido porque uno ve un poco todo este tipo de episodios. Ahora uno ve en las redes muchos videos, pero el 90 y pico % seguramente es un fraude, una manipulación, un fake, no crean en nada, punto número 1. Mi hijo a veces me dice, mira esto, mira aquello, mira... Mucho no le doy bola. Pero vos no crees en nada entonces. No es que no creo. Es que eso está armado de alguna forma para generar un efecto. A veces son experimentos sociales. Y una de las cosas más impresionantes es este debate interno, que yo lo tenía con este colega, en torno a los concomitantes éticos respecto a qué hacer primero. Porque la familia que te llama, incluso en algún caso de fantasmas o apariciones, que quizás son más frecuentes en todo caso que un poltergeist, eso es cierto, en muchos de estos testimonios vos tenés personas que ciertamente están angustiadas y se sienten víctimas de un fenómeno inexplicable o que los desborda o que no lo pueden entender, etcétera, etcétera. Y vos tenés un dilema en términos de qué vas a priorizar primero. El abordaje experimental, científico, técnico, protocolar, investigar un fenómeno independientemente de la familia solamente porque te interesa el fenómeno, o un grupo de individuos en particular, una persona que sufre frente a una serie de episodios anómalos que en realidad te está consultando para neutralizar, no para reproducir el fenómeno. Entonces, como investigadores, estamos a veces frente a una cuestión un poco dilemática, y es lo que, en alguna medida, ustedes van a ver acá, estaba un poco presente. Una familia que reclama una ayuda, pero la contraparte, o sea, nosotros, es que, aunque pudiéramos brindar ayuda, tenemos, y además el producto del programa estaba basado no en brindar ayuda terapéutica, sino en ir a ver el fenómeno extraño, porque eso es lo que vende el documental. ¿Se entiende la lógica, no? Es cruel, pero es así. En consecuencia, cuando vos vas a buscar ese testimonio, el problema es que lidias frente a la angustia de la familia que está buscando no ser investigada, sino ser curada, ser aliviada, ¿no?, por este episodio que comienza a tomar forma y que los está perturbando y que los vuelve locos, realmente, ¿no? Porque si fuera un fenómeno, si fuera un contexto familiar violento, entonces vos mandás psicólogo, trabajador social, médicos, tenés un dispositivo terapéutico, porque tenés un marido violento, un hijo rebelde, una adicción o cualquier otra psicopatología. Pero con esto, ¿qué haces? Escapa a todos los límites, escapa a todos los campos, ¿no? Entonces, es más, yo recuerdo haber hablado con un
trabajador social de la zona, un enfermero y así, y la mayoría decía, sí, yo sabría qué hacer si no fuera por esto, ¿no? Porque saben cómo intervenir en una situación, digamos, social, psicológica, pero ¿qué hago con esto de las piernas? ¿Se entiende? Es algo que no está dentro del dominio, está dentro del nuestro, pero aún dentro del nuestro estamos con la limitación de cómo el fenómeno en sí mismo se maneja y las cualidades que tiene, ¿sí? Así que, bueno, si quieren, lo vemos, ¿sí? Sí, no hay problema. Dame 2 minutos que dejo esto puesto, ¿sí? Un minuto. Alejandro, te pregunto, Sí. lo que le pasó a Graciela Alfano Sí. en el programa Intrusos, Sí. que vos fuiste, Sí. ¿sería también poltergeist? Sería... se me fue el nombre de lo que estamos hablando hasta ahora. La psicoquinesis. Sí. Mira, eso nunca me quedó claro. Nunca te quedó claro. Yo cuando fui, hablé de lo que yo sé. De lo que ellos querían que yo hablara. Sí, yo me di cuenta de eso, que trataban de llevarlo para un lado y vos te mantenías... Y yo, no, sí, y me pasó más de una vez, ¿no? Y como yo más o menos conozco los medios, entonces no voy a hablar solamente de lo que vos querés, sino de lo que yo sé o me interesa. Sí. ¿Te propusieron el tema? ¿Eh? ¿Te lo propusieron el tema? ¿Qué cosa? La propuesta fue por... Yo ni me acuerdo de cuál era el episodio, pero parece que se había disparado un tema musical. Claro, sí, Graciela Alfano. Un tema musical. Sí, Graciela Alfano estaba hablando de lo desesperada que estaban relacionada a una enfermedad de un hijo. Sí. Y en un Te momento... acordás más que yo. Sí, en un momento dice algo así como, estaba por contar, daba la sensación de que le estaba por decir a un diablo, a Dios, a lo que sea, mirá, contarle que mi hijo esté bien, hago cualquier cosa, Sí. estaba por contar esto, Me parece la música de Queen. claro, se activa la música de Queen, La de Galileo, ¿no? claro, la de Galileo, que yo no sabía, bueno, se activa, ella no entiende nada a nadie, paran todo, o sea, paran la música Sí. y ella dice, bueno, quizás esto fue una señal de que no tengo que hablar, y estaba Ventura, que le dice, bueno, pero ¿cómo fue? Y le sigue preguntando, y ella va a seguir hablando, y se vuelve a activar todo el sonido, y el contenido de la canción hace referencia a una mujer que hacía un pacto, supuestamente, no me puse a investigar la canción. Por Dios, que casi lo tengo olvidado. Claro, Ni me acuerdo de eso. que la mujer, que el tema de la canción de Galileo hace cuenta de una mujer, no me acuerdo si el hijo muere y hace un pacto con el diablo. Entonces, yo lo había visto, Alejandro me había dado esta misma impresión, que lo querían hablando llevar. del año? Y yo lo vi hace poquito, hace unos meses. Por YouTube. Claro, por YouTube. Entonces sí, no lo subí yo, no me acuerdo. Y... Con razón yo digo, claro que No, yo ni tenía pelo, era lindo. Ni lo recuerdo yo en ese momento. Y bueno, y a mí me daba esta sensación de que lo querían llevar para el lado, Sí. y Alejandro como les cagaba el show porque quería... No, pero no era una cosa intencionada. No, intencionada mal. técnicamente. Me respetaron todo en orden, fue una cosa como muy amable. Sí. ¿En qué programa fue? Intrusos. Fue una cosa muy amable, te digo que yo la pasé muy bien. Me acuerdo que ese día, le dije, bueno, yo tenía una clase en la facultad y les pedí por favor que... Ahí está. Ahí quiero poner la pausa. Sí, me acuerdo, tenía clase en la facultad. Y era, claro, en esa época los programas tenían mucha audiencia y
me llevaron hasta Verazategui, tenía que dar una clase en Guay, y cuando llego al aula me aplauden, no, porque estaba, me acuerdo, un vecino pasó por una casa de venta de televisor y estaba mi cara puesta en todos los televisores, claro, porque había hecho un punto de audiencia brutal, y me llevaron, creo que uno, no sé si uno o dos, creo que uno, y para mí me resultó divertido, porque era una historia muy bizarra, para mí era muy bizarra. Entonces yo escuché todo, sí, bueno, sí puede ser, pero, y ahí empecé. Y después se engancharon con lo que las historias que yo contaba. Y creo que eran un poquito más Bueno, pero interesantes. No te quedó claro tampoco vos Sí, qué fue. ella se lo. Chicos, que la pasen lindo. Hasta la próxima. Sí, bienvenidos a nuestro elemento. Este es el programa. Ahora te hablo. Sí, Como siempre, Año 2004. Cuéntame tu sueño. Porque Esto se emitió por Infinito, Casa da la Infinito, posibilidad de ciclo. poder interpretar y que Creo conozca que mucha 5 o 6 de gente la tarde. la realidad de Escúchenlo. que son los Le hablo sueños. igual. Por eso tienes los teléfonos, tanto de Argentina como de toda Latinoamérica. Tienes el email, no te olvides, la ciudad y